ministrando como año y medio. Durante ese año y medio que él estuvo ministrando, miles y miles de personas se agregaron a esa iglesia. Luego él se fue, dejó encargado a Apolo de que continuara con la iglesia, y lamentablemente, ustedes conocen, han oído de pronto de la cultura griega. La cultura griega, ellos son muy dados a la filosofía, a la elocuencia de la palabra, les encanta el arte de hablar bien, y a esa iglesia, como se añadieron tantos griegos también, entonces llegaron muchos igualmente con esas enseñanzas y su cultura, y empezaron a hacer una especie de divisiones dentro de la iglesia. Entonces ellos se iban acomodando con el que iba siendo a su lado, o sea, con quien ellos les llamara la atención. Por eso Pablo y los hermanos de Cloé siempre ya le dijeron a Pablo: en Corinto está pasando esto, la iglesia está dividida. Entonces él envió una carta a ellos diciéndoles. Vámonos entonces a 1 Corintios 1, vamos a empezar a leer del 10 al 12. Me dicen cuando la tengan, 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Jesucristo. Entonces Pablo, él sabía lo que estaba sucediendo, él conocía muy bien lo que este espíritu sectario y divisivo estaba haciendo en la iglesia, lo que estaba haciendo en la congregación. Es por eso que él dedica casi la quinta parte de esa carta a hablar sobre la unidad en la iglesia. Y para ese entonces de la iglesia primitiva, para esa época, era preciso hablar de ello, pues aún más, hoy es igual esa palabra para todas las iglesias. Cuando se habla del tema de la división, todos nosotros sabemos y nos damos cuenta dentro del pueblo cuando el pueblo está dividido. Cuando unos acá, otros acá, donde se van formando ciertos bandos. Pero hay algo aún más delicado. Todos vemos que hay desunión. Todos sabemos, porque todos decimos, y muchas veces hasta en nuestras oraciones clamamos a Dios por la unidad de la iglesia. Pero ninguno de nosotros nos consideramos parte de esa desunión. Todos creemos que es el otro, todos creemos que es el que está a mi lado, todos creemos que es aquel, porque para nosotros es muy fácil señalar, pero resulta y sucede que nosotros, y me incluyo, no porque me estoy incluyendo en una manera de hablar, porque decimos, no, es que te tienes que incluir primero, no, es porque también considero que por mí, por nosotros hemos permitido ser usados como instrumento del diablo para divisiones dentro del pueblo del Señor. Es casi imposible, es improbable que una iglesia formada por cristianos, nosotros digamos, yo formo parte de ese grupo. O sea, ninguno nos vamos a calificar así. Intencionalmente, ninguno de nosotros lo haría. Estoy completamente seguro, porque amamos a Dios y anhelamos una iglesia unida. Ninguno lo haría intencionalmente, pero siempre hemos oído que el enemigo es astuto y que muchas veces yo mismo me engaño, porque muchas veces queremos es hacer el bien. Muchas veces lo hacemos sin pensar. Muchas veces
las cosas que se nos permiten ver dentro de la iglesia, nosotros las hablamos, las comentamos y no nos imaginamos que estamos haciendo mal. Muchas veces decimos, no, yo tengo que decir eso lo tengo que hablar por la santidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Y entonces empezamos a regar la voz a todo aquel que nos preste un oído para poder decirle lo inconforme que yo estoy con esto, lo inconforme que estoy con aquello, yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolo, yo estoy con Cefas, yo estoy con los de Jesucristo. Entonces, muchas veces esos comentarios se dan en la iglesia. No ves lo que está sucediendo en la iglesia, no te das cuenta que vamos para atrás, no te das cuenta que cada día son menos. Yo mejor me voy de aquí antes de terminar contaminado, pero no solo me voy, sino que contamino a todo aquel que me permita oír. Hoy vamos a adentrarnos en 3 aspectos sobre la unidad de la iglesia, que Pablo habla precisamente en la carta de Primera de Corintios. Toda la carta, o sea, hoy no la podemos ver todo porque se nos dificulta por el tiempo, pero tú en tu casita, en 1 de Corintios 1, del 10 hasta 3 de Corintios 23, todo eso es dedicado a la unidad de la iglesia. Entonces, puedes ampliarlo. Vamos a ver algunas citas, pero no las alcanzamos a ver todas. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice en esta carta es que para que haya una verdadera unidad dentro de la iglesia, solamente es posible cuando Cristo nuestro Señor es el centro de mi vida, de mi corazón, es la esencia, es el foco de mi ministerio. Solamente si como iglesia nos alineamos a la sabiduría de Dios, podemos tener una iglesia unida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Jesucristo. Y dice Pablo en el 13, ¿acaso Cristo está dividido? Él no está dividido. Nos dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé y si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sucedía en Corinto que como Pablo era el primer pastor, digámoslo así, de la iglesia, entonces él les decía en esta cita, si yo hubiera bautizado a alguno de ustedes, pues ¿qué le iban a decir al otro? Yo quedé mejor bautizado que tú, que te bautizó Cefas, o que te bautizó Pedro, o que te bautizó fulanito. ¿Tú quedaste? No, es que nadie bautiza en nombre de nadie. Cuando a nosotros se nos es permitido bautizar, lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es en el nombre de Jesús que nosotros bautizamos, no en el nombre de ningún pastor, de ningún líder, por eminente que sea. Ya Pablo había dicho en el versículo 9, estamos tomando 1 de Corintios 1 como cita base, había dicho lo que es un verdadero cristiano, lo que el verdadero cristiano hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. He aquí, mis hermanos, que esa es la mayor descripción de un cristiano. Si tú quieres saber quién es un cristiano, es un hombre, es una mujer, quien por medio de la fe y el arrepentimiento ha puesto a Cristo en el centro de su vida, no solo para la salvación de su alma, sino también para la preservación y santificación.
Y cuando en una comunidad de cristianos todos estamos luchando por unidad para que Cristo continúe siendo el centro de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra vida, entonces ahí podemos encontrar la verdadera armonía de la iglesia. A.W. Tozer, me perdonan el inglés porque nada que ver, en su libro La búsqueda de Dios, él hace un ejemplo que me llamó mucho la atención. Él dice, vamos a tomar 100 pianos y los vamos a alinear porque estos 100 pianos tienen que tocar que se oiga una sola nota. Entonces, ¿cómo se imagina uno que lo hace? Pues, alineamos por el otro y así sucesivamente. Pero esa no es la manera correcta de alinear algo. Alinean un piano de 100 y el resto, o sea, los otros 99 deben ser alineados por el mismo piano, por un piano. Y continúa diciéndonos A.W. Tozer, va diciendo, de la misma manera, del mismo modo, 100 personas que están todas adorando a Dios con la mirada fija en Cristo, están perfectamente unidas una con otras, porque todos estamos afinados con el mismo Dios. Mucho más continúa A.W. Tozer diciendo que otras 100 que al parecer adoran unidas, pero cada uno con un pensamiento puesto en cualquier otra parte. Eso lo vivimos. Nosotros lo hemos vivido. Yo no voy a decir que ustedes para que no se sientan mal, pero yo muchas veces hemos estado en la casa del Señor oyendo la palabra y nuestro pensamiento está lejos de oír lo que está diciendo el predicador. Estoy pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que dejé de hacer, o peor aún, conversando con mi compañero de lado. Peor aún, no permitiendo que él escuche, que haya distracción y que no solo se distraen los dos que están ahí, sino los que están atrás, los que están adelante, porque el murmullo mío no permite que yo escuche la palabra de Dios. Y eso era lo que precisamente estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Muchos habían desplazado a Cristo de su corazón, de sus vidas, y colocaron allí a sus líderes, a esos hombres de su preferencia, aunque era obvio que esos hombres no habían hecho absolutamente nada para que eso fuera así. Ellos jamás un líder va a querer que lo adoren más que al verdadero Cristo, pero eso sucede, o que le hagan caso, porque lo que nosotros fuimos llamados fue a llevarlos a todos ustedes al conocimiento y al verdadero amor de Cristo. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Y permítanme decirles que habían 4 grupos. El tercero era los que decían, yo soy de Cristo. Pablo coloca a todos los 4 grupos en el mismo nivel. No se salvaban siquiera los que decían, yo soy de Cristo. Porque hay muchas personas que dicen, yo no sigo hombres, yo no escucho hombres, yo escucho a Dios. Eso es mentira, porque Dios mismo es el que ha establecido ministros, líderes, servidores, para que nosotros podamos beneficiarnos de ellos, para que ellos nos puedan dirigir. Él fue el que llamó, Él fue el que escogió. Miremos Efesios 4:11, no pierdan 1 Corintios, que ahí enseguida nos devolvemos. Efesios 4:11 nos dice, si quieren yo les leo con todo el amor. Y Él mismo, refiriéndose a Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, solamente con un fin, no había más. Ni para que el pastor fuera el más grande, ni para que le adoraran, ni para que le veneraran, ni para que lo supieran. Solo un fin tuvo Dios cuando creó a pastores, apóstoles, profetas y maestros. Solo un fin,
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No había otra razón más. Por eso, John MacArthur dice, refiriéndose a estas palabras de Pablo, él dice, este último grupo, o sea, los que se decían llamar seguidores de Cristo, dice, tienen el nombre correcto, pero no la actitud correcta. Y continúa diciendo, y estaban contribuyendo al problema de división en Corinto, lo mismo que los demás. Es por eso que Pablo les pregunta en el versículo 13 si es que Cristo está dividido. Mis amados, todos tenemos un mismo Salvador. Todos tenemos, fue Cristo el que murió por ti y por mí. Él la cruz fue nadie, ninguno de nosotros hemos ido ni vamos a ir a la cruz por ninguno de ustedes. Fue Cristo el que murió por todos nosotros. ¿Por qué hizo el Señor las cosas de esta manera? Porque Él quería que nadie más que Él se llevara la gloria. Nadie más que Él. Porque entonces, si fuera así, entonces la gloria sería para los pastores y entonces el resto que no. Por eso nos dice en el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Inclusive hasta los mismos pastores son de Cristo. Entonces, ¿y con qué fin? Para que nadie se capte en su presencia, para que nadie se gloríe por lo que hace. Cuando nosotros nos es permitido que a través de nuestra oración o nuestras manos podamos otorgar libertad a una persona o sanidad, no soy yo la que lo estoy haciendo, es Dios a través de mí, porque es que yo no digo en el nombre de Beatriz Elena te declaro sana, y el día que algún pastor les diga eso, salgan corriendo, porque no es en el nombre de ninguno, es en el nombre de Cristo que nosotros podemos sanar, libertar. Dios nos ha llamado a eso, pero es en el nombre de Cristo. Si para ese entonces Pablo se preocupaba por la iglesia, como les decía ahora es aún mayor la preocupación, porque ahora tenemos muchos más medios de comunicación, del internet. En ese momento había una iglesia y ellos no tenían ni siquiera con qué otra iglesia compartir, porque era una sola. Y eso es yo personalmente, esto sí es mío, yo lo pienso. Y digo, debiéramos de ser una sola iglesia. Eso es lo que el pueblo de Dios debiera hacer. Es triste ver que el hermano de una iglesia no me salude a mí porque yo soy de Tabernáculo de Restauración y él es de Asambleas Divinas, por decir así un nombre que me inventé, porque no vayan a decir que si hay alguien de Asambleas Divinas que no nos quiere. No, me lo inventé. Entonces, eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser, porque es que un solo Cristo murió por todos. Pues que creen que hubo un Cristo para cada iglesia, no. Por todos nosotros, por toda la humanidad, y